Buen día público y a nuestros panelistas, gracias por venir. En esta hora vamos a compartir con Eugenio, los vamos a tratar de llevar junto a nuestros panelistas por los desafíos que hoy día están en el midstream y en el downstream en todo el sistema de petróleo y gas de la Argentina. Mi nombre es Rocío Martínez, trabajo en YPF en Corporación Estratégica y hoy día también estoy ayudando a los jóvenes profesionales del IAPG para organizar este tipo de eventos y convocarlos a ustedes para que pueda guiarlos en el futuro. Buenos días a todos. Al igual que Rocío, también formo parte de la comisión organizadora de los jóvenes del IAPG. Actualmente me desarrollo en el área comercial de Vista Energy. Y hoy nos acompaña en el panel Victoria David, graduada en Ingeniería Industrial de la UBA, especializada en gas natural y petróleo de Lake Puba. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria del oil and gas, desarrollándose como líder de reservorios en yacimientos de gas y petróleo en la cuenca neuquina dentro de YPF. Actualmente es jefa de operaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural y encargada de desarrollar los proyectos de almacenamiento dentro de la compañía. Diego Freire cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires como ingeniero químico. Complementó su formación realizando un máster en Dirección de Empresas de la Universidad Torcuato Di Tella. Comenzó su trayectoria en la industria del oil and gas hace más de 20 años, asumiendo distintas responsabilidades en las áreas comerciales y de desarrollo de negocio de Flargens, Transportadora Gas del Sur y Medanito. Actualmente se desempeña como gerente de negocios de líquido en Transportadora Gas del Sur. Bueno, Pamela Vaca es economista con una maestría de finanzas en mercado de capitales. Inició su carrera en Shell como profesional en el año 2003. Se desempeñó en varias áreas, iniciando como representante comercial de retail y luego en servicios y operaciones de lubricantes de Argentina, Brasil y Chile. Ocupó la gerencia de lubricantes B2C y lideró el negocio de lubricantes de Chile. Posteriormente regresó a retail como gerente de red, trabajando en el proceso de venta, lo que la llevó a distribución y luego suministro. Actualmente es la directora de logística, distribución y trading de Raizen. Adrián, perdón, un segundito. Discúlpame, Adrián. Adrián Mérida se graduó de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional del Sur con un máster en Dirección de Empresas en la Escuela Internacional de Negocios de América Latina y formación en Alta Dirección de la Universidad Austral. Con más de 30 años de experiencia en planificación, mantenimiento y operaciones de oleoductos, así como medición y análisis de crudo. Ocupó el cargo como gerente de transportadora terrestre en YPF para luego ingresar a Oleoductos del Valle, anteriormente en reemplazar y recorrer distintas áreas relacionadas al despacho de producto y operaciones, y es donde actualmente se desempeña como gerente de operaciones dentro de la compañía. Bueno, para comenzar vamos a tratar de entender el sistema de transporte de gas natural en Argentina. Y para eso le vamos a preguntar a Diego, ¿cómo se compone el sistema de transporte de gas natural? Y teniendo en cuenta el incremento de producción de gas en Vaca Muerta, ¿cómo se proyecta este sistema de transporte para garantizar su evacuación? Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Un gusto ser parte de esta jornada y haber sido invitado. Muy contento de mi parte. Bueno, les voy a comentar un poquito respecto a qué es el sistema de transporte o de qué hablamos cuando hablamos de sistema de transporte de gas natural. Básicamente, el sistema está compuesto por un set de gasoductos de gran porte, con diámetros por encima de las 30 pulgadas, que no tienen otro objetivo más que vincular las distintas áreas productivas en los distintos yacimientos de nuestro país con los distintos centros de consumo. En grandes números, el sistema de transporte de nuestro país, que además se encuentra interconectado con países limítrofes, como es el caso de Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia, cuenta aproximadamente con unos 20.000 kilómetros de ductos. Estos ductos se complementan con una serie de plantas compresoras sobre los ductos que lo que hacen es permitir que el fluido termine arribando a los centros de consumo. Básicamente el transporte de gas a lo largo del sistema de transporte es un servicio regulado. El ente que lo regula es el ENARGAS y existen dos grandes compañías que hacen el transporte de gas en la Argentina, que son Transportadora de Gas del Norte, TGN, y TGS, que es la compañía para la que yo trabajo. Particularmente estos 20.000 kilómetros que les comentaba de gasoducto
11.000 corresponden a TGN, los opera TGN con unas 20 y pico de plantas compresoras sobre el sistema. Los 9.000 restantes los opera TGS con unas 33 plantas compresoras a lo largo de todo el sistema. Bueno, esto es básicamente y muy a grosso modo de qué se trata el sistema de transporte. Les menciono como dato algunos de los principales ductos que lo conforman. Tenemos el gasoducto norte que vincula la provincia de Salta con la provincia de Buenos Aires. Tenemos el gasoducto el centro-este, que también operado por TGN, que vincula Neuquén con la provincia de Buenos Aires. Y operados por TGS tenemos los dos Neuva, que también van desde Neuquén hasta Buenos Aires, pasando por Bahía Blanca. Y el gasoducto General San Martín, que nace en la provincia de Tierra del Fuego y atraviesa ahí, paralelo a la Ruta 3, toda nuestra Patagonia hasta llegar a la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, este es en grandes rasgos el sistema de transporte. Con relación a la pregunta de Vaca Muerta, bueno, está claro hoy, digamos, el potencial que tiene Vaca Muerta, un poco lo que se habló inclusive en los paneles anteriores. Hoy por hoy, digamos, estamos con dificultades para que la producción local abastezca la demanda local, debido a ciertas restricciones que existen hoy en el sistema de transporte de gas en nuestro país. Para esto, la respuesta que ha dado el gobierno a fines del año pasado es el impulso de un programa que es el programa Transportar Producción Nacional, que tiene como objetivo principal la construcción de un nuevo gasoducto, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar emplazado desde el corazón de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta la provincia de Buenos Aires, y además, como parte de este programa, la realización de una serie de obras complementarias que se realizan sobre el sistema actual, que van a permitir de esta manera ampliar la capacidad de transporte del sistema y obviamente van a permitir poner en valor esa producción incremental que se está dando en Vaca Muerta. Esa puesta en valor, en definitiva, se va a traducir en un ahorro de divisas, porque vamos a poder estar abasteciendo a la demanda local con producción nacional. De esta manera vamos a poder reducir importaciones de gas desde Bolivia, importaciones de GNL y también de otros combustibles líquidos que se utilizan para la generación eléctrica. Este programa que les comentaba recién está pensado en dos etapas. Una primera etapa que es la construcción de la primera parte de este gasoducto, unos 550 kilómetros, desde Neuquén hacia un punto en la provincia de Buenos Aires llamado Saliqueló, que es parte del sistema de transporte TGS, además de la realización de una serie de obras, en el sistema existente. Esta primera etapa va a permitir incorporar al sistema de transporte aproximadamente unos 22 millones de metros cúbicos día de capacidad de transporte desde el oeste hacia la provincia de Buenos Aires, y una segunda etapa a completarse con la construcción de 450 kilómetros de gasoductos desde este punto en la provincia de Buenos Aires, que se llama Saliqueló, hacia otro punto llamado San Jerónimo, que va a terminar incorporando en total considerando los 22 millones que les comentaba recién, un total de 39 millones de metros cúbicos de transporte de gas adicional desde el oeste. Esto, para que tengan ustedes como referencia, significa que estaríamos incorporando aproximadamente un 50% de la capacidad que hoy tenemos para traer gas desde Neuquén hacia el principal centro de consumo que está en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba y en Santa Fe. Así que bueno, esa es un poco la historia. Muchísimas gracias, Diego, por hacernos la introducción del sistema de gas. Es súper importante y sin ustedes no tendríamos el gas en nuestras casas. Pero además de eso, existe otro tipo de almacenamiento de gas o otro tipo de transporte. Por lo tanto, Victoria, te queríamos consultar qué es el almacenamiento de gas subterráneo y para qué sirve, y cuántos proyectos están en ejecución y en planificación, y cuáles son las empresas que lo están llevando a cabo. Bueno, gracias, Rocío. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, complementando lo ya explicado, voy a tratar de resumir qué es lo que es el almacenamiento subterráneo de gas natural, que básicamente es una instalación que permite acumular gas en una determinada época del año, en especial cuando la demanda es menor y puede haber excedentes de gas en el sistema. Y luego, estando acumulado en subsuelo, puede ser producido en los periodos de mayor demanda, en invierno. Como sabrán, la demanda de gas es estacional. Hay un pico de consumo muy grande en los meses de frío, que puede llegar hasta quizá duplicar, ¿no?, los consumos que se dan en otras épocas del año, en otoño, primavera. Y esos picos de producción, o de demanda, a veces son difíciles de abastecer con la producción local y más aún si hay limitaciones en el sistema de transporte. Entonces, para eso funciona y para eso es funcional el almacenamiento, que sirve como buffer para poder acumular el gas, como decíamos, y producirlo de manera mucho más rápida y mucho más inmediata que un reservorio, un yacimiento productivo de gas. ¿Por qué decimos que es en el subsuelo? Porque el gas lo almacenamos en reservorios, habitualmente en reservorios depletados de gas o petróleo. Estos yacimientos pueden ser convertidos si se dan algunas condiciones técnicas que permita poder mantener el gas en el tiempo que queramos almacenarlo, asegurándonos la estanqueidad, ¿no?, dentro del reservorio. Para eso, un resumen de lo que significa un reservorio para almacenaje, tenemos que conocer la calidad que tiene la roca reservorio. De esa manera vamos a poder conocer la productividad que puede tener el reservorio mismo, ¿no? Luego, necesitamos conocer y dimensionar la estructura en la cual vamos a almacenar y conocer el volumen total que tenemos disponible para inyectar y para extraer anualmente del almacenamiento. Y finalmente nos tenemos que asegurar dentro de esa estructura geológica conocer los sellos, la roca sello que va a impedir que el gas migre hacia otros niveles que no queremos que suceda, ¿no? Entonces, el gas se almacena en el reservorio a través de pozos inyectores. Esos mismos pozos después son convertidos o se invierte el sentido del flujo y son productores de gas. Y el reservorio es gestionado u operado como un yacimiento convencional, con la salvedad de que va a estar produciendo 4 meses al año, 4 o 5 meses al año. Y durante el resto del año va a estar inyectando gas. Bueno, hasta aquí no sé si se entiende lo que es el almacenamiento técnicamente hablando. Ahora, ¿para qué sirve el almacenamiento? Acércate un poquito más al micrófono. Sí, ahí está, si me escuchan. El almacenamiento, como decíamos, sirve para hacer de buffer entre la producción local y la demanda que es estacional. El beneficio que trae aparejado es que la producción de los yacimientos puede ser independizada de la demanda, de la variabilidad que tiene la demanda, y eso favorece a la operación y a mantener una producción flat durante todo el año. Por otro lado, al poder cubrir picos de demanda, lo que permitiría en grandes escalas es ir sustituyendo los gases que se utilizan para abastecer los inviernos, como ser el gas importado de Bolivia y GNL regasificado. Eso es básicamente uno de los principales drivers que vemos para los almacenamientos hoy en día en la Argentina. Me falta la pregunta de proyectos. Bueno, ¿qué tenemos en Argentina? Quizá en el mapa nos puede guiar para mostrar que en Argentina tenemos un almacenamiento subterráneo ubicado en la ciudad de Chubut, a 30 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se llama Diadema y está operado por YPF hace más de 20 años.
Es un almacenamiento que lo que permite es, durante el invierno, para que se den una idea de magnitudes, abastecer el gas del más del 50% del consumo de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esto es directamente con el almacenamiento conectado a la red de distribución de Camus y Gas del Sur. Por último, a ver, me queda poco tiempo, pero voy a citar los dos proyectos que hoy podemos decir que están en una fase de estudio a cargo de dos compañías. Por un lado, el proyecto que está al sur de Santa Cruz, a cargo de CGC, es un proyecto denominado Sur Río Chico, y el proyecto a cargo de Tecpetrol en sociedad con YPF en la provincia de Río Negro, denominado ADIS, por el bloque que tiene su nombre, Aguada del Indio Sur. Ambos proyectos están en una fase de estudio, como decía antes, esperando a su madurez, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto regulatorio para este tipo de proyectos, ¿no? que permita asegurarnos la continuidad de la operación con unificando, ¿no?, criterios a nivel nacional para este tipo de proyectos de inversión que bueno, son importantes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Victoria. La verdad que es muy interesante saber que se llevan proyectos a cabo de este tipo en Argentina. Y ahora, continuando con el sistema de transporte y moviéndonos al petróleo, en Argentina la mayoría de las cuencas productivas se encuentran alejadas entre sí y de los complejos de refinación. Entonces, ¿cómo se realiza el transporte de crudo en nuestro país y qué servicios presta exactamente el del Baladrián? Buenos días. Primero, gracias por la invitación y segundo, felicitarle a los jóvenes por las jornadas. Contarles un poquitito que el transporte está regido por la Secretaría de Energía, es Open Access, todos los clientes pueden ingresar al sistema. Oldelval cuenta con más de 1.800 kilómetros de caños. Operamos oleoductos nuestros y a su vez asimismo también oleoductos de terceros. Cuando se habla de transporte recibimos alrededor de 30 clientes. Todos estos clientes son de diferentes yacimientos con diferentes calidades de crudo. Entonces, lo que nosotros hacemos un blending, una mezcla, para luego transportarla alimentando algunas refinerías o alimentándose algunos puntos donde, digamos, comienza otro oleoducto o el producto se va hacia el exterior, ¿no? Entonces, tenemos diferentes diámetros de cañería a lo largo de, sobre todo nuestra ubicación geográfica en la cuenca neuquina, y hoy estamos transportando cerca de 40.000 metros cúbicos por día, con diferentes destinos, con diferentes lugares geográficos. Estamos alimentando parte del crudo que va hacia Luján de Cuyo, hacia la refinería de Luján de Cuyo. Estamos alimentando, cuando digo estamos, Oldelval está alimentando la refinería de Plaza Huíncul. Y por último, que es casi el 90% de nuestro transporte, se lo entregamos a Oil Tanking en Bahía Blanca, donde ahí tiene dos destinos, o exportación a través de boyas, o el oleoducto que va hacia La Plata. Cuando vemos el crudo, todos los productores dentro de sus plantas de tratamiento tratan el crudo y lo entregan dentro de especificaciones. Cuando le dije que tenemos, que es nuestro servicio regulado, Open Access, hay un reglamento con cada uno de los clientes donde se establecen todos los parámetros de los cuales nos tiene que entregar el crudo. Este crudo dentro de parámetros va asociado a lo que después en la refinería lo van a poder procesar. Obviamente hay diferentes calidades de crudo. Hoy, históricamente, el crudo medianito era un crudo básicamente muy pesado, donde sobre todo se sacaban lubricantes y gasoil, y hoy tenemos, con toda la incorporación del no convencional, un crudo muy diferente, mucho más liviano. Entonces también hay que adaptar el transporte, hay que adaptar las refinerías, todo tiene un cambio por el nuevo tipo de crudo. Recuerden que en el 2014, 2013 empezó a aparecer el no convencional, hay veces un poquitito antes,
Pero bueno, hoy es nuestro mayor porcentaje de producción la que estamos transportando, ¿sí? Entonces hay que adaptarse porque el midstream estaba preparado para otro escenario, ¿no? Bien, dentro de esto que armamos, bueno, toda la logística para alimentar las refinerías. Las refinerías necesitan, en lo posible, la mayor estabilidad del crudo para que su procesamiento no sufra grandes cambios. Entonces, esos los blending que hacemos nosotros, de diferentes puntos, para cada cliente de descarga se van armando los blending. Y bueno, y tiene todo el tema de integridad de ductos, es muy importante. Nuestro principal activo son los ductos. En estos 1.800 tenemos alrededor de 16 estaciones de rebombeo. Se trabaja con presión, básicamente, y nos desplazamos desde Rincón de los Sauces hasta Bahía, que es nuestro último punto de destino, digamos. Buenísimo, muchísimas gracias, Arián, por la respuesta. Y bueno, siguiendo con esta reflexión de que el crudo de vaca muerta cada vez es más liviano y que eso también complejiza a las refinerías, y también con los líquidos del gas, que al el gas ser más rico también complejiza la operación de los gasoductos. Pamela, teniendo en cuenta estas exigencias, ¿cómo se están preparando las refinerías para cumplir con estas exigencias y demanda? ¿Será necesario recurrir a la importación? Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, la verdad que gran parte de la pregunta, capaz un poco obtuvimos un poquito la respuesta en la respuesta anterior, ¿no? Pero yo quiero hacer énfasis en algo muy importante. Todas las refinerías por lo general han estado con planes de inversión muy importantes. Gran parte de ellos están asociados a la calidad de producto, ¿no? Lo que venimos hablando del 2024, esta baja de azufre que van a tener los combustibles, tanto las gasolinas como los diésel. Entonces, en base a todo esto, hemos empezado hace varios años con distintos planes. En el caso particular nuestro, de Raízen, tenemos un plan que anunciamos a fines del 2020, en donde anunciamos un plan de 715 millones de dólares de inversión. Y este plan tenía varias aristas que cubrir, ¿no? Porque hablamos de una parte que es legislación, o sea, bajar la cantidad de azufre de nuestros combustibles. Otra parte que es el desafío que nos trae un crudo distinto, o sea, de nivel de procesamiento. Las refinerías hoy están encontrando dentro de sus dietas un crudo que es distinto, es más liviano. Entonces esto generó algunas adecuaciones y desafíos interesantes por delante, más asociado que es un producto que cada vez más, este crudo más liviano, este crudo vaca muerta está presente dentro de nuestras dietas y va a ser nuestro motor. Entonces es fundamental que nos adecuemos a este crudo distinto, más liviano, y gran parte de eso también, de otra parte de las inversiones, también está asociado a eficiencia energética, que también es una gran preocupación. Ahora, yendo a la segunda parte de la pregunta, si esto va a quitar, porque gran parte, acá no lo nombré en el punto anterior, un punto también importante es aumentar la capacidad de procesamiento, ¿no? Que eso también es parte, por lo menos en nuestro caso, en nuestro plan de inversión estuvo asociado con aumentar nuestro nivel de procesamiento. Ahora, la segunda parte, ¿esto va a quitar las importaciones de producto? Es una pregunta bastante difícil de responder porque las importaciones dependen de la demanda, ¿no? O sea, que no son cosas que ocurren por separado. Si nosotros vemos el comportamiento de la Argentina, en la Argentina la importación de productos, sobre todo en la parte de los diésel, siempre existió. Somos un país deficitario. O sea, podemos decir, y en los últimos, actualmente estamos viendo volúmenes de consumo en la población que están por arriba de lo que era prepandemia y en 2 dígitos. O sea, estamos viendo un aumento del consumo muy importante. Nosotros hoy estamos importando, y el país en general está importando tanto ultra low como RON 95-96 para hacer tanto las gasolinas como los diésel. En ambos casos, el país está importando bastante, o sea, mucho más de lo que se solía importar prepandemia, gran parte motivado por el aumento del consumo, que para suplir este exceso de demanda hay que importar.
Obviamente que nosotros, y ahí estamos trabajando para utilizar de mejor manera nuestra refinería, ¿no? De poder procesar la mayor cantidad de crudo posible para tratar de evitar estas importaciones, pero pensar de que no vamos a tener importaciones hoy es algo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Entonces creo que en este punto sí lo que va a pasar es que con este aumento de las inversiones en aumento de capacidad de procesamiento, sumado a mayor utilización de nuestros activos, se van a bajar y en ese camino es en el que estamos, pero pensar en no depender de una importación es algo que todavía nos queda mucho tiempo por delante. Exacto. Bueno, muchas gracias, Pamela. Siguiendo con el tema gas y yendo un poco al tema de los líquidos que hablaba Rocío hace un ratito, queríamos preguntarle a Diego qué son los líquidos del gas natural y qué problemas producen en su evacuación. Por otro lado, ¿qué oportunidades se pueden encontrar en estos y a tu criterio si estamos preparados para ellos? Ok, perfecto. Está buena la pregunta. A ver, podemos decir que, digamos, acá se combinan, o con los líquidos del gas natural presentes en el gas natural, se combinan dos situaciones. Se combina una necesidad, que ahora les comento básicamente cuál sería, con una muy buena oportunidad. La necesidad es la siguiente. Este sistema de transporte de gas que les comentaba recién, interconectado, con todas las características, es un sistema que está diseñado para operar con un flujo monofásico, para operar con gas. Es decir, no está pensado para que aparezcan líquidos en el sistema que podrían perjudicar la operación. Imagínense, hay plantas compresoras, potencialidad de aparición de bolsones de líquido. Digamos, sería verdaderamente un problema para el sistema de transporte de gas la aparición de líquidos. Ahora, por ese motivo es que existe una regulación que de alguna manera determina en qué condiciones debe ingresar el gas al sistema de transporte. Qué condiciones generales, ¿no? Con relación a la calidad de ese gas y a varias situaciones específicas. En particular, ustedes saben, el gas natural es una mezcla de hidrocarburos compuesta entre un 75 y un 95% por metano, pero también tiene etano, propano, butano y gasolina, que son estos productos, conocidos como líquidos o licuables del gas natural. Además, tiene otros compuestos menores, como es agua, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno, pero en mucho menor medida. Entonces, como parte de estas especificaciones que tiene que cumplir el gas para poder ingresar al sistema de transporte y no generar ningún perjuicio, como les comentaba recién, hay una cuestión que se llama, que está asociada al ajuste del punto de rocío de esa corriente gaseosa, que normalmente se denomina como acondicionamiento del gas. El acondicionamiento del gas, ¿en qué consiste? Básicamente en remover gran parte de la gasolina que contiene el gas. De esta manera nos evitamos que en casos de enfriamiento, altas presiones, en una expansión en una válvula, en determinadas circunstancias dentro del sistema de transporte, nos evitamos que cuando estas situaciones físico-químicas se den, se genere la condensación de gas y evitemos estos problemas. Entonces, esto es a lo que yo me refería como necesidad. Hoy, para ingresar gas de cualquier yacimiento al sistema de transporte, salvo raras excepciones digo porque que sea un gas muy seco, que tenga condiciones que permitan ingresar directamente, necesitamos acondicionarlas. Ahora, por otro lado, el gas de vaca muerta es un gas que tiene bastante, una riqueza importante. Riqueza en un gas se le llama al contenido de licuables que se encuentran en el gas natural. Ahora, estos licuables que, como les comentaba recién, son etano y superiores, tienen una particularidad. La particularidad es que comercialmente tienen un valor mucho más relevante, separados del gas natural que formando parte del gas natural. Por ende, acá viene la parte de la oportunidad. Yo necesito acondicionar ese gas, pero puedo darle una vuelta de tuerca a ese acondicionamiento y hacer algo que es superador al acondicionamiento, que se conoce en la industria con el nombre de procesamiento de gas, que es no solo quitar la gasolina para acondicionar el punto de rocío de ese gas y que esté en condiciones de ingresar al sistema, sino separar todos estos licuables. Como les decía recién, etano y superiores. El etano
consideren ustedes que es base de la industria petroquímica. En Argentina lo consume en el polo petroquímico la empresa PBB Dow. A partir del etano se genera etileno, a partir del etileno se genera polietileno y a partir del polietileno, ustedes saben, base de una cantidad infinita de plásticos en la industria. Por otro lado, el propano, que es el otro producto que podemos separar, es un combustible que puede ser utilizado comercialmente en cepelines, es además una materia prima de la industria petroquímica. El butano es el otro combustible, es el clásico combustible de los hogares que no están conectados al sistema de transporte de gas natural. Es el gas con el cual se envasan las garrafas de 10 kilos, 15 kilos que utilizamos normalmente en nuestras casas. Y por último, la gasolina, que en nuestro país, si bien se la blendea con el crudo para diluirlo, alivianarlo, en muchos lugares del mundo se la utiliza como precursor o materia prima en distintos procesos petroquímicos. Así que bueno, acá un poco la respuesta a esto que decíamos es esta conexión entre la necesidad de acondicionar el gas y la oportunidad de procesarlo para permitir su ingreso al sistema de transporte, pero además capturar y poner en valor ese gas, digamos, darle un valor incremental a ese gas a través de la comercialización de los líquidos del gas natural que uno podría estar extrayendo. Esto hoy se está haciendo y se está impulsando en Vaca Muerta y la intención es avanzar con instalaciones midstream de procesamiento, no solamente de acondicionamiento, que permitan hacer la separación de estos productos y de esta manera generar un agregado de valor adicional sobre las corrientes gaseosas que estén ingresando al sistema a partir de Vaca Muerta. Así que muchísimas gracias, Diego, por la explicación. Es un tema súper apasionante y complejo el del gas natural y tal vez muchos de nosotros en su momento no lo conocíamos o nos enfocábamos muchísimo en el upstream y no sabíamos que existían todos estos desafíos en el área del midstream del gas. Así que siguiendo un poco con esa línea de los desafíos que enfrenta hoy el midstream gas, Victoria, te queríamos preguntar cómo contribuyen los proyectos que mencionabas anteriormente de reemplazar las importaciones de GNL necesarias hoy en día para cubrir los faltantes que tenemos de gas en el invierno. A ver, las importaciones hoy en día de gas apuntan, por lo menos de GNL, a cubrir lo que decíamos, esa demanda estacional, esa mayor demanda que se da en invierno, producto del aumento de consumo de residenciales, ¿no? Por las bajas temperaturas. Entonces, si la importación está focalizada en invierno y los almacenamientos subterráneos sirven para inyectar al sistema gas adicional en cortos periodos de tiempo, que podemos localizarlos en invierno, realmente veo que los almacenamientos podrían cumplir una función para aliviar al sistema en invierno, sustituyendo las importaciones, siempre dependiendo de la ubicación o localización que tengan los almacenamientos y el transporte que tengamos disponible desde y hacia los puntos de consumo. ¿Por qué menciono de vuelta el transporte? Porque es digamos, el cuello de botella, ¿no? que tienen los sistemas. Todo el consumo del país está localizado en gran medida en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Entonces, y las áreas productivas están ubicadas en el extremo oeste del país o sur de gas. Entonces, la dificultad del transporte la conocemos, o sea, ya la han explicado. Los almacenamientos ubicados cerca de los puntos de consumo serían realmente aliviadores del sistema de transporte y aportarían a la sustitución, efectivamente. Cuanto más proyectos tengamos, más se va a poder visibilizar este impacto. Así que bueno, creo que ese sería, digamos, el punto. En el resto del mundo, o sea, hago mención para tener una idea que en el resto del mundo hay más de 650 almacenamientos operativos y realmente cumplen la función de ser backup,
¿no? Para la demanda y para cubrir importaciones, realmente. Bueno, muchas gracias, Victoria. De nada. Habiendo entendido todos estos desafíos que se presentan en el gas natural, le queríamos preguntar a Adrián, ¿qué desafíos se presentan en el sistema de crudo? Si el producto que llega a las refinerías está en condiciones óptimas para su procesamiento directo o si es necesario realizar algún tratamiento extra previo a su tratamiento. Interesante la pregunta. Desde Oldelval, cada año o cada 6 meses le preguntamos a nuestros clientes cuáles son sus necesidades de transporte a lo largo del tiempo, sobre todo para los próximos 5 años. Y de a eso vamos armando el plan estratégico, donde se define qué proyecto y cómo se va a manejar la compañía a futuro con los incrementos de bombeo. Contarles que se está trabajando desde hace por lo menos 2 años en esto, en el incremento de la producción. Obviamente, como sabrán todos ustedes, hacer una ampliación de ductos requiere su tiempo. El proyecto ya está desde hace un tiempo en marcha. Va a duplicar la capacidad de transporte y se tiene que ir atando un montón de circunstancias. Digo ir atando porque Oldelval es, como les conté, es Open Access, reglamentado por la Secretaría de Energía, de la cual hay una concesión de transporte, entonces hacer proyectos a largo plazo también hay que trabajar con la autoridad de aplicación y a su vez hay que trabajar con venta de capacidad o empezar en ese tipo de modelo de negocios a futuro. Hoy cada uno de los clientes que entra a nuestro sistema, cuando hablamos de Open Access, se paga por el transporte que efectivamente se hace y no hay ningún compromiso por parte del cargador de un monto de dinero o de un monto de transporte. Esto requiere, para hacer inversiones, que este modelo de negocio sea diferente, ¿no? Uno tiene que salir a vender capacidad, que los productores se comprometan, y una vez que se logre esto, se puede ir a hacer el proyecto. Pero y siendo bien enfático en esto, los proyectos se están trabajando, se están poniendo en marcha. Estamos haciendo un proyecto escalonado, no de ir al doble como primera etapa, sino ir incrementos parciales para que todos los productores puedan ir sacando su producción. Desde el transporte se entiende la urgencia del app, pero bueno, requieren tiempo, requieren todo el proyecto, todas obras que desde Oldelval se está trabajando desde hace muchísimo tiempo para poder satisfacer todas las necesidades de los clientes. Respecto a lo que vos decías, o a la segunda parte de la pregunta, un poco la respondí en la anterior, pero lo voy a volver a reforzar. Los clientes nos entregan el producto en especificación y nosotros ese mismo producto lo transportamos. Obviamente, como bien decía y estábamos charlando, voy a la charla después de la mía, que fue las refinerías tienen que acomodarse. Obviamente es un producto totalmente mucho más liviano del que estábamos acostumbrados a transportar. Las refinerías y los sistemas de oleoducto estaban preparados para ese tipo de crudo. Entonces, las bombas estaban preparadas para ese tipo de crudo. Entonces, hubo que modificar todos los procedimientos, la planificación de cómo se iba a transportar este tipo de crudo. En un momento cuando se arrancó, se empezó y se encontró que el no convencional tenía un alto contenido de parafinas. Eso para el transporte es casi su enemigo principal. Entonces hubo que modificar, entender cómo era el comportamiento del nuevo producto que se estaba extrayendo, a modificar nuestro procesamiento, digo procesamiento al transporte, no procesamos el crudo, sino modificarlo, calentar el crudo, poner inhibidores de parafina. O sea, fue todo un cambio, una ingeniería que tuvimos que hacer para que fluya más rápido.
No teníamos problemas de parafina, nunca tuvimos problemas de parafina, salvo en algunos puntos muy específicos, pero cuando apareció el no convencional nos hizo modificar todo nuestro proceso. Eso nos llevó tiempo. Hoy, por suerte, está todo mucho más fluido. Aparecen otros, bueno, lo tendrían que hablar mucho más con el upstream, aparecen otros crudos dentro del no convencional que no tienen parafina, aparecen, o sea, estamos conociendo qué se está perforando. No solamente el upstream, sino el midstream, aprendiendo de que en una misma formación aparecen diferentes tipos de crudos, ¿no? Entonces, eso nos hace que permanentemente tengamos que estar analizando cómo estamos para transportar. Buenísimo. Muchísimas gracias por toda la explicación y darle el cierre a todos los desafíos que enfrenta hoy el midstream en la Argentina, ¿no? Así que ahora vamos a ir un poquito más hacia el futuro, hablando un poco más de la transición energética, de los nuevos modelos de negocio. Así que, Pamela, por último, con el paso de los años hemos observado que las estaciones de servicio han cambiado sustancialmente, donde no solo se puede conseguir combustible, sino que también disponer de varios servicios en simultáneo, como tiendas, cambios de lubricante, alquiler de autos, etcétera. ¿Cómo se espera que sea la evolución hacia el futuro y cómo van a impactar las nuevas formas de movilidad vehicular en la oferta que brinda el retail? Es una pregunta súper interesante, ¿no? Y va a mi pasado de mi corazón que tengo en estaciones de servicio en posiciones anteriores. La realidad es que el negocio... Opa. ¿Me escuchan? No. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahí sí, dale. Bueno, están. Es bueno, me contestaron todos sí, o sea, nos escuchan. Muy bien, No muy están bien. dormidos. No están dormidos, es una buena... Bueno, ahora voy a ver si con estaciones de servicio los levanto un poquito y los llevo a otra dimensión. Las estaciones de servicio cambiaron mucho en los últimos años y queda todavía mucho por venir. Cuando uno habla de estaciones de servicio es un negocio que se complejizó, que se sofisticó, que se profesionalizó muchísimo en los últimos años. Antes era una estación de servicio que era un surtidor y con suerte un kiosco, o sea, en el mejor de los casos. Y hoy pensar en una estación de servicio es pensar en otro concepto. Ahora, cuando uno piensa en estaciones de servicio, hay 3 pilares que son súper fundamentales. Uno, el principal, el cliente, ¿no? O sea, tenemos que, y voy a hablar bastante sobre él. El segundo es la movilidad, que hacías mención en la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de movilidad? ¿Cómo se va a comportar este cliente? Y el tercero es el comercio. Cuando hablamos del cliente, voy a empezar hablando del cliente, el cliente cambió mucho a lo largo de los años y va a seguir cambiando. Hoy cuando pensamos en una estación de servicio, pensamos en un cliente que puede venir a hacer distintas cosas. Por ejemplo, para muchos clientes la estación de servicio puede ser un punto de encuentro. Puede ser un espacio donde decimos, bueno, nos encontramos en la estación y todo el mundo va a saber que si le digo tal estación en tal lugar, acá muchos me dicen, me están asintiendo sí, o sea que se juntan mucho en estaciones de servicio. Entonces, puede ser un lugar un punto logístico, un lugar de trabajo, tengo que hacer tiempo y me quedó un espacio, ¿dónde voy? Me siento tranquilo en una estación de servicio. Voy, sé con qué oferta me voy a encontrar, sé que voy a poder comer algo, sé que voy a poder tomar algo. Entonces puede ser hub logístico y social, ¿no? Un punto de encuentro, fácil de referencia, puedo estacionar, bajo, espero, es como que me siento más tranquilo. Y ese cliente cada vez se está sofisticando más y cada vez, como comentaba antes, uno cuando evalúa su oferta, evalúa distintos tipos de clientes. Va a haber un cliente hay muchos clientes que van caminando, porque en distintos lugares geográficos que podemos tener, hay muchos clientes que están de paso, que pasan caminando y van. Hay muchos clientes que probablemente, otros que paran a cargar y se van, otros que paran, buscan algo para comer y se lo llevan. Entonces, evaluamos cada uno de estos clientes como distintas ofertas que le tenemos que brindar. Ahora es importante que cada vez más en la agenda de cada uno de nosotros y obviamente de nuestros clientes, la sustentabilidad está cada vez más presente, ¿no? Nos tenemos que hacer más presentes con... Bueno, ¿qué hacemos con el agua de lluvia? La podemos reutilizar y así podemos bajar nuestros consumos de agua. Ponemos paneles solares, ponemos jardines verticales. ¿De qué forma podemos complementar? Y sí, obviamente descontando toda la parte de descartables, ¿no? O sea, como un foco muy importante. Pero digo, ¿de qué forma le damos mayor sustentabilidad al sitio? El segundo punto es la movilidad. Cuando hablamos de movilidad, acá entramos, eléctrico, en eléctrico, participación de bio en los combustibles, mayor participación, menor igual, o sea, digo, hidrógeno. Entramos con un montón de variables, como hace 20 años,
capaz empezó la discusión, no empezó, ya estaba bastante firme, pero la discusión de GNC, que también era un combustible alternativo. O sea, cuando hablamos es una industria que se ha ido transformando a lo largo de los años. Probablemente en los próximos años tengamos más portafolio y cuando uno vaya a una estación de servicio se encuentre con distintas opciones para distintos clientes. Probablemente hay algunos ejemplos de movilidad que transfieren algunas otras no complicaciones, pero transformaciones en los comercios distintos, que puede ser, por ejemplo, eléctrico. El 60% de la carga de un auto eléctrico ocurre en tu casa, no ocurre en una estación. O sea, entonces va a cambiar el concepto. Por eso cada vez es más importante la transformación del comercio. Pero eso va a venir, es algo que se viene haciendo en el mundo, se viene transformando, requiere también de entender cada país tiene una realidad distinta y va a posicionarse donde más le convenga como matriz, dentro de la matriz energética del país. Por último está el comercio, ¿no? Y acá es siempre en las estaciones es importante que utilizar cada espacio que tenemos en dar mayor cantidad de soluciones. Entonces digo, si yo voy a la estación de servicio y digo, bueno, me puedo tomar un café, sí, pero también aparte de tomarme el café, puedo cambiar el aceite. El día de mañana también puedo tener un comercio al lado que también me puede sacar otra preocupación que tengo. Y estacioné y es como cuando uno va a un lugar y dice, bueno, taché 4 cosas de mi pendiente, ¿no? Pude comprar lo que necesitaba para casa, también necesitaba esto, cargué un combustible, hice el cambio de aceite. Voy buscando esta opción de que me permita tener mayor cantidad de soluciones todas concentradas. Y para eso es fundamental, y por eso cada vez más, la transformación digital, ¿no? Cómo nosotros estamos en contacto constante con nuestros clientes a través de aplicaciones, en donde nuestro contacto es directo. Bueno, entendemos qué está buscando el cliente, qué necesita, qué va a buscar y brindarle todas esas opciones dentro de nuestras estaciones. Así que eso es un poco lo que tenía para comentarles. Bueno, muchas gracias, Pamela. Para finalizar con el panel y habiendo entendido los principales desafíos que se vislumbran en el sector en los próximos años, le queríamos preguntar a todos, ¿qué les recomendarían a los jóvenes que aspiran a ingresar a la industria y que pueden terminar en el midstream o en el downstream? No sé, Victoria, si quieres arrancar. Bueno, arranco. A ver, algo que pienso que no solo aplica para este sector, para estas especialidades, sino para todo. Hay una cualidad que seguramente escuchan hablar y para mí es realmente no falla, que es el trabajo en equipo, ¿no? Más que trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario. En todos los proyectos o en todas las tareas que mencionamos hasta ahora, no se puede hacer nada con una única especialidad de ingeniería u otras carreras. En el caso que yo les mostré ahora, son proyectos que se trabaja con geólogos, se trabaja con ingenieros, con especialistas, con comerciales, con operaciones en plantas, y poder aprender el lenguaje de cada una de esas especialidades sin ser especialista en todas. Uno no puede abarcar todo, pero sí estar abiertos al intercambio tanto de conocimiento como cultural. Ayuda mucho, abre puertas, genera vínculos que en lo laboral para mí es la base para que todo proyecto o toda tarea tenga buen resultado. Esa es mi primera recomendación o consejo. Y el segundo es que si apuntan a trabajar o a desarrollarse en algún área específica, sean proactivos, o sea, primero tengan paciencia, primero, digamos, todo llega, pero el granito de arena que ustedes quieran aportar lo van a poder hacer si tienen esa intención, no quedándose con las ganas de opinar, de proponer ideas en el círculo en que se manejen. Así que creo que mi consejo es más allá del midstream, pero bueno, lo tomo como algo que puedo aplicar para cualquier área, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Diego, no sé si nos querés compartir tu reflexión. Sí. A ver, me parece importante como primer medida, no es una recomendación, simplemente una reflexión para el que la quiera oír. Me parece muy importante entender técnicamente, capacitarse
capacitarse bien en el área en el cual uno pretende meterse, investigar, conocer, buscar, escuchar. En el caso de Mistream en particular, entender cuáles son los procesos que lo regulan, cuál es la infraestructura, tener idea de cuáles son los drivers del negocio más allá de las cuestiones técnicas, ¿no? Poder tener esta cuestión de poder hacer foco específicamente en lo que nosotros trabajamos o nos dedicamos, pero también tener esa capacidad de dar un pasito más atrás, frenar unos segundos, tomar aire y poder mirar la cosa un poco más allá, ¿no? No perdernos solamente en el árbol, sino poder ver el bosque, pero también tener la capacidad de ir al árbol a hacer nuestro trabajo. Esa para mí es una cuestión, me parece muy importante. Otra cuestión que me parece relevante por eso de la mesa es la capacidad de desafiar el status quo o las cosas en la manera en que se hacen normalmente, y esto, como decías vos también recién, es aplicable a cualquier espectro, que tiene que ver con esto, con la pregunta, con no tener miedo, con proponer cosas nuevas, y porque muchas veces de estas proposiciones terminan saliendo formas distintas de hacer cosas que se hacían hacía mucho tiempo. Así que mantener esa actitud desafiante frente al status quo me parece muy importante, siempre obviamente desde el respeto y desde la humildad. Y después, por último, quizás me parece muy importante, que esto tiene que ver con una cuestión hacia nosotros personal, que tiene que ver con el desafío, con desafiarnos, ¿no? Recién les decía desafiar el status quo, ahora te digo, desafiémonos nosotros personalmente. Estemos dispuestos a tomar riesgo, estemos dispuestos a asumir riesgos, estemos dispuestos a transitar caminos que a lo mejor no son los que estamos dispuestos o los que estamos pretendiendo, y sobre todo estemos dispuestos a transitar caminos que nos incomoden, que nos hagan sentir incómodos, porque de esa incomodidad, créanme, que nace el desarrollo y no solamente profesional, también los va a ayudar a crecer personalmente. Así que bueno, ese es mi punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. De nada. Pamela. A ver, yo les recomendaría que se animen a esta aventura. Creo que yo comencé en esta industria hace ya casi 20 años y realmente en lo personal, en el caso del downstream, tiene la oportunidad de tener cosas muy diversas, ¿no? Desde hablar de una tienda de conveniencia, desde hablar de trading, desde hablar de suministro, desde hablar desde negocios B2B. Entonces, realmente es un abanico de alternativas muy grandes que a uno le permite ir pasando por distintos espacios e ir conociendo más a los clientes y a distintos espacios. La realidad es que cuando a veces nosotros nos tenemos que definir y a veces cuando uno tiene hijos les tiene que explicar de forma sencilla y que no piense que solamente está en una estación de servicio despachando combustible y dice, bueno, ¿qué hace mamá o qué hace? Le explicamos, bueno, lo que nosotros, o a qué se dedican, cuando también somos chicos decimos, bueno, nosotros movilizamos gente, ¿no? Y empresas, o sea, somos un eslabón fundamental para que la energía se mueva, se movilice. Y es importante para que esa energía se movilice contar con ustedes, o sea, contar con las nuevas generaciones, que son estos nuevos consumidores que cuando hablaba un poquito hace un rato de la estación de servicio, ese nuevo consumidor, es importante contar con ustedes dentro de nuestros equipos para que nos den ese sentimiento de, bueno, vamos a ir por este lado, porque muchas veces nosotros intentamos entender qué es lo que va a pasar, pero ustedes son parte fundamental de este conocimiento y necesitamos que se unan a estos proyectos y que nos ayuden a entender y cada vez estar más alineados en este futuro que cada vez es más desafiante y que probablemente vea mayor evolución en los próximos años, y contar con ustedes es clave para poder lograrlo. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Adrián. Me tocó el último, me robaron varias que tenía Es previstas. lo más difícil ser el Dejaron la último, vara estás muy en el alta. horno. No, creo yo que la pasión sería una cosa que es muy importante, la pasión en lo que uno hace.
es difícil dar un consejo, sí comentarios de lo que nosotros vivimos en muchos años y que por ahí nos hubiese ayudado. Creo que lo único seguro es el cambio, ¿sí? Entonces, me parece que lo más importante tienen que ser flexibles o lo más flexibles posibles a estos cambios. Se van a escuchar energías renovables, autos eléctricos, yo me voy a meter en el petróleo. Bueno, hay que ser flexibles a esto, hay que encontrar las oportunidades. Creo que con pasión, y voy a tomar algunas frases de lo que dijeron mis colegas, creo que el trabajo en equipo, en formar buenos equipos, hace que uno pueda crecer mucho profesionalmente y personalmente. El de al lado ayuda mucho más que lo que uno supone. Y otra cosa que los invito es que sean ustedes, como dijo, desafíen. No hay nada más lindo que llegue un recién ingresado y te pregunte, ¿por qué trabajan con esta presión? Y te desacomoda toda. Si vos venías hace 20 años trabajando, entonces esas cosas, que pregunten cosas simples, pero hacen que tengan un valor increíble. Y sean ustedes, que nosotros trabajamos desde el Delval con un montón de jóvenes y cuando charlamos, los jóvenes nos terminan enseñando más a nosotros, ¿sí? Porque nos sacan de nuestra zona de confort, porque nos preguntan cosas que hacía rato que no nos preguntábamos, porque nos enseñan que hay otra sociedad, porque nos enseñan que hay otra cultura. Entonces, yo los invito a que sean ustedes, obviamente con el respeto, como decía, desafiando a sus jefes, pero sean ustedes, que me parece que eso es lo que uno se va a llevar cuando va a crecer y va a madurar como persona y como profesional. Es una industria apasionante, hay muchísimos desafíos, pueden crecer muchísimo, así que yo los invito a todos que se arriesguen, que es una gran oportunidad para crecer profesionalmente y personalmente. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias a todo el público por el respeto, a los 4 oradores por toda la información que nos brindaron y en especial por esta última reflexión, la verdad que muy linda. Y bueno, ahora vamos a tener un pequeño break de 5 minutos, que va a haber una actividad que ahora le van a explicar, así que si se quieren quedar para participar, mucho más que invitados. Muchas gracias.